Can Yaman ha vuelto a hacer de las suyas y esta vez ha cambiado su contrato. Y no es por un nuevo proyecto de actor, de eso sería lo fácil. Estamos hablando de algo mucho más gordo, algo que nadie se esperaba y que tiene a todo el mundo especulando. A ver, para ser honestos, Can Yaman siempre ha sido un personaje que da de qué hablar. Que si sus relaciones, que si sus cambios de look, que si sus proyectos. Pero esto del contrato, madre mía. Se supone que tenía acuerdos firmados para varias cosas, ¿verdad? Películas, series, incluso alguna publicidad por ahí. Pero de repente, ¡boom! Un giro de 180 grados. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se ha dado cuenta de que el juego ha cambiado. Ya no se trata solo de actuar. Ahora, si quieres triunfar de verdad, tienes que ser un negocio andante. Y él, que es listo, parece que se ha dado cuenta de que sus contratos anteriores no le estaban beneficiando lo suficiente, o que había algo ahí que no le cuadraba. Muchos dicen que es por dinero, obvio. Siempre hay un factor económico. Pero yo sospecho que va más allá. ¿Y si se trata de control sobre su propia imagen? Imaginaos, tú tienes un montón de contratos, pero al final, son otros los que deciden cómo te muestras, qué dices, qué haces. Can Yaman es un tipo con mucha personalidad, y quizás ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Pensemos un poco. ¿Por qué querría cambiar un contrato ya firmado? A no ser que le ofrezcan algo mucho mejor, o que haya algún detalle que le esté ahogando. Y ese detalle, ese algo que no esperaba nadie, eso es lo que nos tiene intrigados. Podría ser cualquier cosa, ¿eh? Quizás se ha dado cuenta de que uno de sus contratos le estaba atando de manos para aceptar un proyecto que le ilusiona mucho más. O a lo mejor, ha descubierto una forma de monetizar su fama de una manera totalmente nueva, algo que antes ni se le pasaba por la cabeza. Y para eso, necesitaba renegociar todo. Recordemos que Can Yaman no es solo un actor. Es un fenómeno. Tiene miles y miles de fans en todo el mundo. Y eso, señores, es un activo potentísimo. Si él ha visto que puede sacar más partido a esa energía, a esa legión de seguidores, de una forma diferente a la que dictaban sus contratos antiguos, entonces tiene todo el sentido del mundo que haya movido ficha. La razón oculta, lo que no nos cuentan, es lo que realmente interesa. ¿Se trata de un capricho? ¿De una estrategia maestra para ganar más poder en la industria? ¿O tal vez de algo mucho más personal, como tener más libertad creativa para los proyectos que realmente le mueven por dentro? Para ser honestos, a mí me da la impresión de que Can Yaman está en un momento de redefinir su carrera. Ya no es el chico joven que se conforma con lo que le dan. Ahora es un empresario de sí mismo. Y eso en este mundo es clave. ¿Y qué pasa si se trata de algo relacionado con Italia o Turquía? Él tiene mucha presencia en ambos países. Quizás un acuerdo le beneficiaba más en uno que en otro, y ahora ha decidido equilibrar la balanza o potenciar una de las dos vías. El salseo ahí está servido. La pregunta del millón es, ¿qué implica este cambio de contrato para nosotros, los fans? ¿Veremos proyectos diferentes? ¿Quizás más cercanía a través de redes sociales o eventos especiales? Porque si ha cambiado sus contratos para tener más libertad, seguro que esa libertad la va a usar para algo. Y aquí viene lo jugoso, ¿creéis que este movimiento es una señal de que se viene un proyecto sorpresa? Algo que tenía guardado bajo la manga y que ahora, con el contrato renegociado, puede hacer realidad. Porque Can Yaman nunca defrauda cuando se trata de darnos de qué hablar. Así que mientras esperamos a que salgan más detalles, o a que él mismo decida contarnos la verdad, solo podemos especular. Pero una cosa está segura, Can Yaman ha tomado una decisión importante y esa decisión tiene una razón oculta que sin duda, nos va a sorprender. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman ha cambiado su contrato para tener más control, más dinero, o para un proyecto secreto?